Nos acompaña Diego Morzone, operador bursátil. Vamos a hablar un poco de lo económico, un poco de lo político con lo económico, la movida, las expectativas para el próximo año, porque ya dijimos este último programa, así que nos queda más para pensar qué va a pasar del primero en adelante que lo que ya hicimos. Por eso, qué mejor que cerrar el año con él y que nos cuente un poco de cara al año que viene, cómo se viene la política metida en la economía o la economía metida en la política. Vamos a ver quién ingiere sobre quién, o si es un círculo. O quién condiciona a quién. Muy buenos días, Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Bueno, ahí está la presentación. Elegí por dónde, por qué el de las aristas querés entrar. El círculo vicioso está bueno. ¿La economía va a ser a la política o la política a la economía? Esto es un ida y vuelta permanente. Claro. Y más yo te lo digo desde la visión financiera, más que de la económica. Creo que lo primero que hay que ver es el año 18 que termina, una evaluación, cómo queda parado, desde qué punto de vista se lo puede analizar, y después ver tal vez una perspectiva para el 2019. El 2018, bueno, fue un año que a la hora de mirarlo hoy por hoy, te digo, durísimo, especialmente el tema de evaluatorio, que fue sin precedentes, realmente impensable también, no estaba en los planes. Ahora, vos te quedás con eso, esperás simplemente cruzado de brazos. No, el gobierno creo que ha metido mucha ficha para tratar de dar vuelta a la situación, controlar una inflación que todos sabemos, son de por medio. El dólar te puede mover todo, especialmente los índices como el de inflación, de desocupación, todo. Así que desbordado como se produjo en un momento del año, se fueron intentando a prueba y error varias cuestiones que al principio parecían no funcionar, y después, desde la llegada de Guido Sandleris, te diría que sí. Hoy la principal variable es el dólar, va a terminar el año tranquilo. Muy bien desde lo técnico, con una banda cambiaria que le marca la cancha al dólar y que se va cumpliendo. No hizo falta comprar, no hizo falta vender, las tasas de interés son altísimas. Ahí está un poco el punto a resolver. ¿Cuál es el punto en el cual las tasas permiten moverse a la baja sin que se produzca un cambio de moneda? Es decir, es un clic que le hace a la gente decir, no, con esta tasa yo me paso a otro tipo de moneda, dólar, euro, el que vos quieras. Bueno, eso es muy finito, es el tema central que hoy por hoy que puede poner en duda si seguís con una política de tasas contra dólar, te vas al dólar, te vas a un título público. A ver, esto quiere decir que el que tiene dinero está pasando por una línea muy finita, donde le bajan las tasas, capaz se pasa al dólar. Exactamente, está todo muy ahí, donde la gente está muy a la expectativa, uy, si el banco me pagaba tanto, ahora no, y eso hay que atenerse a la idea de que va a pasar. O sea, es muy probable que en cualquier momento te encuentres con una baja de tasas importante. Los bancos se mueven así. Venías a renovar el 50 y de golpe va a ser el 35. Y entonces ahí no vas a saber para dónde moverte. Y ahí es donde va a entrar un poco en juego, bueno, ¿cómo están las cosas? Pasaron 60 días de que renové mi plazo fijo. ¿Cómo sigue la historia? Entiendo que el dólar va a estar en posición tranquila durante un buen tiempo. Pero mira, podemos hablar de 1000 variantes. Creo que en definitiva el punto es recuperar una confianza, importante o no tan importante, pero recuperar una confianza que por momentos estuvo casi, te digo, al límite de ser perdida. O sea, claro, fue una prueba de fe este año y de a todo nivel durante todo el año. En ese momento, en la corrida cambiaria, también este gobierno contó con Lilita Carrió, que salió a apoyar y a pegar fuertemente, o a poner el foco en decir, hubo bancos que utilizaron esto como una maniobra desestabilizadora. Mira, lo de Carrió realmente corre por cuenta de ella. Yo he hablado con muchos inversores que lo tomo, para mí es palabra santa. Puedo leer muchos diarios, yo vivo hiperinformado, pero la verdadera información que obtengo día a día me la dan los inversores. Claro. Y te digo que nadie entendió en estos últimos tiempos el salir a criticar tan profundamente, el ver ciertas reglas de juego que tiene Cambiemos, ciertos actores que tiene. O sea, no podemos, somos grandes, no podemos estar descubriendo que este es corrupto, este no me gusta, este sí, este no. Claro. Digo yo, para gente que es probadamente política, gente que son verdaderos actores de la política nacional hace añazos. Son indiscutibles. Ahora, bueno, no nos corresponde a nosotros, es una jugada absolutamente política y habrá que ver cómo. Celebro que siga, celebro que se calme, que se tranquilice, que juegue en equipo. Me parece que es una persona interesantísima, muy profesional, pero muy individualista.
y de pronto no juega en equipo, no sabe jugar en equipo, y Macri le está invitando permanentemente a jugar en equipo. Claro, pero bueno, ahí en la parte económica, ella justo ese comentario sí fue en equipo y después tuvo otros ya muy desestabilizadores, pero son más que nada políticos, contra Garabano y otras cosas, pero cuando vino la corrida cambiaria ahí sí noté que Cambiemos como que se abloqueró y bueno, resistió o pasó. Fue uno de los tantos episodios y sucesos que se dieron durante el año, un año que va a quedar para el recuerdo. Otra variante de lo que te puedo decir que pasó, que la inflación se va acomodando hacia la baja, hay una desaceleración marcada de precios. No es cierto que este gobierno, como siempre lo tildan de neoliberal, son, yo diría, cosas inexactas. Acá un gobierno liberal o neoliberal te hubiera abierto la importación de par a par. Te dicen, este es el precio del pollo que vos querés, bueno, mira, vas a ver que vale un 50% menos en Uruguay. O sea, un gobierno neoliberal hubiera refrigerado precios con importaciones masivamente y te hubieras tenido un efecto como el de la convertibilidad. ¿Te acordás? Bueno, sí. Entonces eso no pasó. Acá dicen indiscriminadamente abiertas, que hoy está afectado. No, bueno, hay cuestiones puntuales que se dan, pero no nunca una política indiscriminada. Acá nosotros traemos todos los colores políticos y cuando lo corren por izquierda este gobierno y cuando lo corren por derecha, a veces ahí te das cuenta que está en el centro. Entonces es probable que el sentido común pese en un gobierno que uno dice, lo necesito que tome una postura filosófica o dogmática para creerles. No, yo creo que la gente hoy está más allá de eso. La gente va a cuestiones prácticas de sentido común y lo que quiere es tener trabajo, seguridad. Todos los deseos que dio Fernanda hace un ratito en el programa es lo que la gente quiere. Y en definitiva, esa es un poco la búsqueda y la gran incógnita en un año electoral. Las elecciones en la Argentina son un punto álgido que a la gente le preocupa especialmente cuando lo que la gente quiere es lo que quieren también los mercados, certidumbre y regla de juego. Estabilidad, ser predecible. Entonces a este gobierno le está faltando mucho de eso y cuando vos decís inversiones, las inversiones vienen de la mano de que esos puntos que estábamos hablando recién se den. Claro. Fíjate vos, si una familia tiene que decir yo voy a poner un comercio y no se ponen ni de acuerdo entre ellos, uno la ve mal, el panorama económico, otro bien. Tiene que haber un consenso entre quienes invierten y el porqué, y ahora, por ejemplo, se está dando, como siempre hablamos acá, del sector energético en Vaca Muerta. ¿Por qué se da? Porque realmente eso es un negocio formidable, está dándose todo muy bien, entonces hacen fila para ingresar dólares y para producir en esa zona del país, en Neuquén. El resto vendrá no por derrames, sino por la situación de cómo esté Brasil, país clave a cómo le vaya, cómo le va a ir a cierto sector acá, seguramente muy bien. Brasil es una potencia mundial donde pasó por la misma crisis de confianza que se está dando acá, nada más que la de ellos fue una pesadilla. ¿Por qué? Porque la crisis con Dilma Rousseff se dio a las 2 semanas que asumió. Claro. Ella ya venía aguantando el tema Lavallato, que estaba instalado, entonces le explotó, ganó la elección, fantástico, fíjate vos que le explotó y no pudo mantenerse en el cargo. Todo eso que afectó a la economía, afectó a las inversiones, no de cualquier país. No. Brasil es la 8ª, 9ª potencia del mundo y nos afecta a nosotros porque es nuestro principal comprador en la industria automotriz, que para Argentina es importantísima, una industria que hoy está alicaída y que no solamente por no venderlo a Brasil, sino porque no hay crédito privado interno. El Estado en estos tiempos está actuando como un devorador del crédito, de los pesos, de los recursos que están en la calle y lo hace para, obviamente... ¿Cómo sería eso? ¿Un devorador? A ver... Claro, si recursos que hay en la calle lo toma el Estado para financiarse. El Estado ya piensa en mercado local, lo que puede tomar vía sistema financiero bancario, de pesos en la calle, vía LEVAC, vía lo que esté dando vueltas, ya la LEVAC no está más, bueno, están la LELIC y están otros instrumentos. El Estado se financia hoy básicamente con eso y además le sirve como un instrumento de política monetaria, de pronto para secar la plaza, no secarla, subir o no las tasas de interés, los encajes bancarios. Hay toda una serie de variables con la que el Guido Sandleri va probando y viendo que las variables estén estabilizadas, que es lo que hoy por hoy está logrando. Le falta, lo que hablamos hoy, bajar el tema de las tasas de interés para que el crédito empiece a aflorar en la parte privada. Y vos decís, ¿y eso cómo lo voy a ver? Lo vas a ver cuando... Con las tarjetas de crédito. Tímidamente vas a empezar a ver en algún momento ofertas de venta sin interés. Es la cosa más elemental del mundo. Y ahí te vas a dar cuenta que empieza a haber una distensión, un afloje en lo que es el crédito privado. Hoy está cerradísimo. Bueno, ayer por ejemplo, que fue la noche de las vidrieras acá en la ciudad de La Plata, se leía hasta el 3 cuotas sin interés. Sí.
El 6 y el 12 ya venían con un interés. Ya es algo. O sea, hoy de algo cerradísimo vas a empezar a verlo, porque eso es competencia, eso es mercado. Cuando empiecen a priorizar más las ventas y los márgenes que les quedan son interesantes, el crédito va a empezar a darse. Pero tiene que ser solo, o sea, no tiene que ser una política de un escritorio detrás. Vos tenés que generar como país, como Guido Sandleris o quien sea, las condiciones. Y después son los privados los que tienen que sacar adelante las cosas. Diego, con respecto a las tasas de inflación, en un momento el dólar estaba libre y entonces el gobierno empezó a subir tasas para sacarlos del dólar. Sí. Ahora el dólar tiene un máximo y un mínimo. Sí. Y se comprobó que en los últimos tiempos está planchado ahí. Se maneja en esa banda para que es lo que pactó con el fondo y no tiene necesidad de actuar. Si ahora las tasas no tienen que controlar la suba del dólar, porque en caso de que suba mucho, el gobierno tiene la autoridad o el permiso del fondo para vender, para bajarlo, ¿por qué la tasa se sigue manteniendo alta y no se baja? Bueno, si ahora no sostiene el dólar. Porque hay pequeños datos que van surgiendo del día a día financiero que te hacen ver que un movimiento brusco de tasas en descenso puede provocar un movimiento inesperado en la parte cambiaria. La parte cambiaria, para colmo, no es que esté fija o que tienda a encerrona. No, se pactó una actualización del 3% mensual y rápidamente se la bajó un 2% mensual. Es decir, el dólar no se queda, el dólar están haciendo algo interesante, que es decir, ellos mismos mover las bandas de manera que el mercado no salga a presionar ahí, claro, a testear, a tantear. Así que muy bien por ese lado, o sea, auguro que esto llegó como para mantenerse en un tiempo, un estado expectante, mirando, corrigiendo, pero esperando que no sea acontecimientos así inesperados que pum salen todos a vender o todos a comprar. Así como se pactó la salida de las LEVAC, que ya estaba y que había que cumplirlo, sí, se puede pactar, por ejemplo, una baja programada de las tasas, es decir, este mes 60, el otro 58, 56, aunque sea... A ver, un anhelo, un camino, decir, miren... Ya lo estás viendo en realidad, lo estás viendo, nada más que yo creo que con esos 10 puntos que bajaron del peor momento a hoy, te da las pautas de que están utilizando un criterio de sentido común. Ellos están siguiendo y monitoreando absolutamente todo, no se les escapa absolutamente nada, claro, y creo que lo están haciendo bien. Creo que hay que confiar en el sano criterio de ellos y no atarse a predicciones o a tablitas, a nada que tenga que ver con eso. Por el contrario, dejar la política de que tal vez se suben o se bajan, porque si no le estás dando herramientas al especulador, claro, que te resultan ser negativas. No tanta información y sí el actuar cuando hay que actuar. ¿Puedo hacer una pregunta difícil, digamos? ¿Tiene mucho que ver las personas que estén en los cargos, llámese ministro de Economía, presidente del Banco Central, o la macroeconomía se domina no sola, sino por variantes muy externas? Es un todo. Antes era la prioridad, pasaba simplemente por el ministro de Economía. Vos hablabas de un ministro de Economía, era el todo. Ajá. Y hoy se ha instalado y es más, con el tipo de variables que están desordenadas y el motivo, hoy el epicentro es el Banco Central. ¿Y quién escucha hablar últimamente de Duchovne? Nadie. O sea, te quiero decir que en este gobierno, especialmente de Cambiemos, el ministro de Economía es interesante, pero está ahí. O sea, hoy es importante la figura del Banco Central y las figuras allegadas al gobierno desde el punto de vista económico que opinen, que tienen una función importante. Es como si fuera en derecho a la doctrina. Es decir, no es algo que me tengo que atener obligatoriamente, pero no lo desoís. De pronto habla Melconian y es un poco como que está representando a la voz del gobierno. Ayer no sé si lo vieron, pero es una persona que está llegada a Macri y que da una perspectiva bastante centrada, te diría, cuando tiene que criticar, critica. Y bueno, yo creo que de lo que se destaca de los últimos comentarios se puede coincidir bastante en que se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de encauzar nuevamente una situación totalmente desnaturalizada durante el 2018. Para el 2019, una palabra entrando al tema que hoy hablábamos, si eso prospera, lo vamos a empezar a ver como una iniciativa posible durante enero y febrero. Es decir, que este panorama que estamos hablando de dólar, de tasas, estén en un marco de previsión de lo que estamos hablando, que no veas nada alterado. Si en el interín pueden crecer las exportaciones o vemos un avance en otros procesos, mejor todavía. Pero va a empezar a aparecer la política en todo esto. Es una elección presidencial, las elecciones van a ser desdobladas en muchas de las regiones del país, empiezan pruebas electorales en La Pampa en el mes de febrero, va a haber de todo, va a ser un año salpicado, imagínate con medios de comunicación que van a estar
con los test electorales van a ser una prueba para el gobierno de los principales candidatos y alguna tercera opción que pueda aparecer, pero cada prueba electoral va a ser una suerte de test. Y vos sabés que, la última mía, hoy sacudieron los grandes medios, porque el título de hoy fue el riesgo país más elevado de la era Macri. Riesgo país. Y es como que nadie lo entiende. No, eso. Bueno, a ver, el riesgo país, vamos a definirlo bien rápido para que quede claro y contundente. Es un análisis muy sofisticado y técnico. No cualquiera está en condiciones del público común, te digo, por la información que se basa. Los que trabajamos con esto, bueno, es otro tema aparte. Riesgo país, definirlo. Son los puntos básicos de diferencia que hay entre lo que están rindiendo, pagando nuestros bonos en forma efectiva, una canasta de bonos, un grupo de los principales bonos, y lo que rinden los bonos norteamericanos del Tesoro a 10 años. Esos bonos, vamos a suponer, rinden 1, y los nuestros rinden un 3. Bueno, el diferencial es riesgo país. Pero ¿qué pasa? Los bonos cotizan todos los días. Al cotizar todos los días, los precios de los bonos, que se llama mercado secundario, suben o bajan. Si un bono sube, la tasa de interés que paga, la tasa interna de retorno del bono, baja. Si el bono sube, baja. Al bajar, ¿qué se produce? Choca contra la tasa norteamericana y entonces decimos bajo el riesgo país. ¿Por qué? Porque el bono rinde menos y al chocar contra el norteamericano empieza como un proceso de emparejarse los rendimientos y eso ayuda a bajar el riesgo país. Es una forma de medirlo. Me preguntás, ¿realmente es eficaz? Eficaz, sí, para los países que están en un proceso de tomar deuda todos los meses o cada 3 meses o que están en un proceso de tomar deuda. Y en Argentina eso no pasa. Entonces que me digas, el riesgo país es, ya sé, si Argentina está fuera del mercado de deuda. Argentina no está pretendiendo tomar un centavo en el mercado de deuda. Entonces, ¿qué es el riesgo país alto de 700 puntos? Sí, es un indicador que yo prefiero no tenerlo, pero te digo, le aviso a los que tanto hablan del riesgo país que esto es un mercado chico desde el punto de vista financiero, en lo que es mercado de bonos. Si vos querés confiar con que un bono que cotiza poco y no con grandes inversores de pronto se movió al alza o a la baja, es poco significativo para que vos me digas esto es lo que mueve el riesgo país, bueno, me pasa a ser poco confiable. Yo prefiero hoy que vos me digas, mirá, Standard & Poor's o Moody's, que son las principales calificadoras de riesgo del mundo, y que me bajen el pulgar, me bajen un escalón, me degraden la deuda, me avisen que me lo van a degradar. Claro. Eso me resulta más que preocupante. Más preocupante lo veo al panorama, o más fiel veo un análisis harto integral que hace una calificadora de riesgo que el que hagan los bonos argentinos. Me encanta que los bonos argentinos rindan menos y que no te suba el famoso riesgo país. Pero me parece que agarrarse eso en la época de la Rúa estaba bien, porque Argentina tenía deuda de todos los colores que le vencía todos los meses. Entonces el riesgo país era un indicador a cuánto te iban a prestar o cuándo no. Pero en este momento eso no cuenta y te puedo garantizar que si hoy anotamos dónde despedimos el riesgo país para cuando tengamos que volver a tomar deuda, y vamos a ver si realmente hay un correlato como para hacerse tanta mala sangre hoy. Clarito. El ideólogo de las medidas estas que tomó el Fondo Monetario para Argentina, un italiano, y cuando le preguntaron por el riesgo país dijo que había dos cuestiones, una técnica, la otra no. La técnica era que había mucha deuda en los bancos argentinos todavía y la otra es la volatilidad política. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Cómo lo ves eso? Dijo lo básico, dijo lo elemental que hay que tener en cuenta. Creo que de todos los argumentos que dio, el más importante es el político, porque acá hay un cambio presidencial. De pronto un gobierno que va a un Fondo Monetario Internacional, para mi gusto bien, para mi gusto dando patrones de credibilidad a la economía argentina. Yo te lo digo, o sea, desde la formación en finanzas que tengo, prefiero tener un orden rector a nivel mundial, claro, y un compromiso, que el dejar así al que ponga orden a las cuentas. Ahora vamos a decir, mira, estamos en Canadá, estamos claro, con cuentas ordenadas hace 50 años, eso decía, yo lo prefiero así. Ahora, en el mismo orden, vos hablaste hoy de las inversiones sí, en el sur, y yo estaba viendo que Marcos Peña quería hacer una represa o quería buscar financiación para una represa a través de los contratos de participación público-privada, que ahora los tienen en jefatura de gabinete, que es la obra pública del gobierno, y no consiguió bancos que la financien. Sí, es cierto. Uno de los motivos es parecido a lo que hablábamos recién. Es una deuda de 5 años, con 1 año más hasta que se ponga en funcionamiento, y recién después empezarían a cobrar los bancos. Pero los bancos preguntan,
Dentro de 6 años no sabemos qué gobierno va a haber ni mientras tanto. Entonces, la oposición, si cambia, ¿aceptarían este financiamiento de la represa? Y nosotros discutíamos al aire que hay cosas como una represa, que es energía, que no puede estar en discusión. Lo que no sé por qué no se junta, o por qué no se puede juntar gobierno y oposición, para decir, esto no es campaña política, esto si quieren pegamos un cartel, vamos los 4 opositores. Debería, los 4 opositores, le ponemos en el cartel de publicidad, esto está hecho con todos. El deber ser indica que es como vos decís, estás hablando de infraestructura, algo que faltó durante años en el país, se perdió mucho tiempo. La infraestructura es algo elemental para que poder nadie crecer. puede estar en contra. No, estamos hablando que es así. Sin embargo, lo que sí te digo es que está de parte de China ya la financiación concreta para las 2 centrales nucleares nuevas. O sea, no es que vos necesitas el banco local para poder sacarlas adelante. La principal obra en la Argentina planteada de acá y para muchos años son las 2 centrales nucleares, que van a aportar un equilibrio energético para buena parte del país. Las centrales nucleares son fundamentales y China está total y absolutamente cerrado. O sea, eso es algo que en cualquier momento es como una obra que la vas a empezar a poner en marcha y así va a estar. Es un poco el estilo de este gobierno, es decir, a lo mejor no te están publicitando 20 veces la obra que se está haciendo en el interior, como autopistas, con calles, con esto, con cloacas. Creo que eso es un compromiso que va a que cierra y que se va a terminar por hacer. Yo lo que te decía es que me parece fundamental que en un año como este, para el gobierno que venga y para lo que tanto hablamos recién del FMI, es sacarnos la idea de que ese famoso tema se pierde soberanía financiera. Si alguien piensa que puede emitir un peso, un billete de 1000, así porque se le dio la gana para pagar tal cosa o para financiar tal otra, y bueno, realmente eso sería aterrador pensar que alguien piense que esto se puede arreglar de esa manera. Aterrador. Hay muchos pesos en la calle, vienen de más de 3 años para atrás la inundación que hay de pesos en la calle, eso es un poco el motivo de la inflación y un poco el motivo de la devaluación que ha habido en el país. Entonces ahí hay que cuidarse muy bien de lo que pueda hacer la política económica, monetaria del gobierno que venga. Pregunta concreta, porque si alguien piensa que va a emitir un peso y eso se arregla porque el FMI es el que te dice que no emita, el sentido común te dice que no emitas más. Claro. Es durísimo el programa, yo te lo admito, pero el sentido común te dice de cualquier forma, con FMI, sin FMI, sé muy cuidadoso con la política de emisión. Pero muy cuidadoso. Y bueno, está difícil acordar con oposición medidas económicas que nos convienen o cosas o obras en un año electoral. Es muy difícil. Si tuviéramos como en Estados Unidos una reserva federal compuesta por todos los estados y hay una política económica consensuada y regulada durante décadas, que se mueva un funcionario de ahí, porque no sé qué desastre pudo haber hecho. Pero en la Argentina la inestabilidad, el corto plazo, el 7 días para todo. Estamos en la emergencia siempre, no podemos. Siempre en emergencia, bueno, eso es. A medio y largo, ese es el sueño. Largo plazo no, a medio plazo. Ese es el sueño corregir. El sueño corregir. Darnos tiempo para poner políticas y para poder trabajar con certeza. Y eso es algo que no tenemos, no nos podemos dar el lujo de decir, acá cuando decimos sacamos de encima el 7 días, parece el gran plazo, que de pronto estamos comprando 1 mes, 2 meses. Acá hay que trabajar con plazos a favor, no en contra, siempre en contra y pensando que lo malo viene al día siguiente y no tenemos capacidad de respuesta. Ojalá, si este gobierno es el que queda, que pueda concretar en 4 años más un proceso de estabilidad realmente y de crecimiento. Y si es otro el gobierno que venga, prudencia, realmente lo que dejaron 12 años atrás, te lo digo desde mi perspectiva, no fue bueno. En materia monetaria fue un espanto. Ojalá que realmente vengan con cambios muy novedosos en esa materia y ojalá que sea lo mejor para Argentina, no ni para un partido ni para otro. Hoy minimizaste el ministro de Economía y dijiste lo importante es el Banco Central. Tuvimos acá a Milei, que es un economista al cual un candidato presidencial le dijo que si ganaba lo ponía en el Banco Central, y él dijo, lo primero que hago es, me tomo un tiempo para arreglar unas cuestiones financieras y después dinamito el Banco Central, porque cuando no existían los primeros 30, 50 años, teníamos una inflación de no más del 9. Bueno, y desde que tenemos Banco Central, los políticos hacen con ello lo que quieren. Es decir, ¿qué le decimos a él? Si bancos centrales hay en todo el mundo. Que es necesario. En los países más importantes del mundo, él tiene una política liberal en extremo. Yo fui liberal buena parte de mi vida, la acepto, la adopto, la morigero. Pero te digo, llegar a ese extremo, mirá, la verdad que no sé si está sobreactuado el tema, te vuelvo a repetir. En Inglaterra hay Banco Central.
La Comunidad Europea, fíjate cómo se maneja. Anda a querer Italia. Le dijeron que no al presupuesto y te lo dicen en la cara. Italia es una potencia central dentro de la Comunidad Económica Europea. Te dicen, no te acepto el presupuesto y te vamos a multar si sigues insistiendo con no querer aplicar reformas. Los países serios del mundo se manejan con autoridad de contralor. No existe otro esquema. Muy bien, te agradezco mucho la participación en el programa. Ahí teníamos a Diego Morsone, operador bursátil. Muy claro, pero a veces para estas cuestiones tenemos que traer algún invitado que nos aclare un poco. Por lo menos me deja llegar tranquilo hasta 7 días más. Muy bueno. Buen año, Diego. Bueno, nos vamos a un pequeño corte.